¿Qué tal, jóvenes? Buen día. En esta ocasión vamos a platicar sobre lo que son los frenos traseros. Si recuerdan ustedes en la clase anterior, bueno, por ahí les pedí que hicieran una investigación, un mapa conceptual de los frenos traseros, y las sesiones siguientes pues van a ser para tratar de resolver algunas dudas que se pudieron haber creado al hacer esta actividad. Bueno, para empezar, el freno trasero es un dispositivo que realiza el frenado por fricción, igual que el delantero, pero la fricción se va a producir entre la superficie interior de un cilindro o tambor que va a girar porque está unido a la rueda mediante las flechas, y las zapatas van a permanecer fijas sobre un soporte solidario al chasis del vehículo, lo que nosotros comúnmente conocemos como plato, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a realizar el frenado aquí? Muy sencillo. El plato va a estar fijo. Lo que va a girar, en este caso de este freno trasero que vemos en la imagen, es este valero que tiene una masa, y esa masa va a estar unida al tambor. Lo que va a girar es mi tambor. Cuando yo piso el pedal del freno, ¿qué va a pasar? Que mi cilindro va a desplazar las balatas hacia los costados para que choquen con las paredes del tambor y de esta manera lo detengan. Actualmente ya no se usa tanto como les había comentado en clases anteriores, ya solamente lo podemos encontrar en ejes traseros y de algunos coches de gama baja. Anteriormente los coches venían equipados con 4 ruedas de freno de tambor, pero en la actualidad ya no, la mayoría son de frenos de disco. ¿Tiene ventajas con respecto al freno de disco? Sí, tiene algunas ventajas porque la superficie de fricción, o sea, la superficie de contacto de la balata y el tambor es más grande que entre una pastilla de freno y el caliper. Pero debido a la forma del diseño, al tambor, pues es más difícil que disipe el calor, por tanto es menos eficiente porque hay menos contacto del aire con el aire de la superficie que de fricción. Tenemos el conjunto o los componentes del freno de tambor. Tenemos generalmente el portafrenos o plato, como lo vamos a encontrar nosotros, que es lo que soporta a las balatas, es esto de aquí atrás. El tambor de freno, que es este. Las zapatas de freno, que nosotros generalmente aquí en México le llamamos zapata a la placa metálica, y a la pasta le llamamos balata, pero en sí el nombre correcto es zapatas de freno, las balatas. El cilindro de freno, si tú buscas en literatura a lo mejor europea, sobre todo en española o tal vez en algo de Latinoamérica, no vas a encontrar que se refieran a esto como el cilindro de freno, ellos le llaman el bombín. Los resortes de retención, que son todo este juego de resortes que están aquí, que estos van a mantener firmes a las balatas, las van a juntar, las van a mantener firmes entre ellas y contra el plato. Los dispositivos de ajuste. Los dispositivos de ajuste pueden ser mecánicos y pueden ser automáticos, que son como estos que están aquí atrás. Aquí está el dispositivo de ajuste en esta parte, y los actuadores del freno de estacionamiento, que son estas palanquitas, estas levas. Cuando el coche está en reposo, el freno está en reposo, ¿qué pasa? Que el cilindro está tocando a las balatas, pero debe haber un espacio como el que se ve aquí entre la balata y el tambor, y ese espacio permite que gire el tambor libremente, y sobre todo que cuando yo voy a frenar, perdón, que cuando el coche ya lleva un cierto tiempo trabajando, se calientan los metales. Si ustedes recuerdan de sus clases de física, bueno, al calentarse un metal se lleva a cabo un efecto que se llama dilatación, ¿no? Y la dilatación, ¿qué es? Que los metales se expanden. Entonces este espacio es precisamente también para eso, para que cuando se expanda el metal, no se amarre la llanta, ¿no? Una práctica así como muy común que he visto es que luego al momento de ajustar balatas, mucha gente tiende a dejarlas prácticamente a media vuelta, una vuelta, que casi no gire la balata. Pero el problema aquí es que cuando por ejemplo el coche sale a carretera, que se calientan las ruedas, al calentarse se dilatan y por tanto la llanta se amarra, ¿no? Y es hasta peligroso porque puedes ocasionar un accidente, y ustedes saben que el sistema de frenos es un sistema prioritario, es un sistema de control del vehículo que le puede costar la vida a más de una persona, ¿no?
En esta imagen podemos ver las fuerzas que van a actuar al momento de pisar el freno. Siempre, por ejemplo, la balata que va sobre el sentido de giro del tambor va a apoyarla y va a generar un efecto de cuña. Este efecto de cuña va a mejorar la fuerza de frenado. Caso contrario a la balata que va en sentido contrario al giro de tambor. En este caso, la balata que va contraria al giro de tambor, ¿qué pasa? Que al momento de que frene, la misma acción de giro del tambor va a empujar al cilindro de freno hacia el otro lado. Por eso debe llevar algunos compensadores, como pueden ser los juegos de los resortes, que estos también llegan a compensar este efecto. ¿Sale? Y bueno, dice aquí que por ejemplo, y se le llama autorreforzamiento a la acción de cuña que se ejerce de la balata que gira en el mismo sentido de giro del tambor. Perdón, la balata no gira. A la balata que está puesta en el mismo sentido de giro del tambor. Obviamente esta balata puede cambiar, dependiendo si el auto va hacia adelante o el auto va hacia atrás. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen cómo es el funcionamiento del sistema de freno de tambor. Como podemos ver en reposo, se contrae el líquido y las balatas no tocan, hay un espacio entre la balata y el tambor. Al momento de que se inserta el líquido dentro del tambor, se expande el cilindro y esto empuja las balatas y generan una fuerza que presiona la balata contra el tambor, produciendo el frenado. Tenemos aquí también cuáles son los factores que influyen en la fuerza de frenado. Primeramente, el diámetro del tambor. Entre mayor sea el diámetro, pues va a haber un mayor efecto de frenado. La superficie de contacto entre la zapata y el tambor. Entre más superficie haya de contacto, va a haber mayor fuerza de fricción, por tanto mi frenado va a ser mayor. Y el punto de pivote de las zapatas. Cuanto más alejado esté el punto de pivote respecto al cilindro de freno, mayor será el efecto de palanca de accionamiento de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Es como las clases de física, un torque, ¿no? Que la fuerza es igual el torque es igual a la fuerza por la distancia. Si tengo una distancia más larga, voy a tener un torque mayor aplicando la misma fuerza. ¿Cuál es el punto de pivote? Aquí, estos serían los puntos de pivote. Sobre los puntos donde va a apoyarse la balata al momento de que el cilindro le empuja y se presiona contra el tambor. Ahora vamos a ver sobre los componentes. Tenemos el portafrenos o plato, comúnmente lo conocemos como plato, que es una lámina mecanizada que va fija al eje, y esta lámina sirve para soportar, o en ella van contenidas las balatas y los resortes de sujeción. ¿Sale? Es muy importante, generalmente nosotros la descuidamos mucho, no le damos la importancia debida, pero siempre que hagamos el mantenimiento de frenos traseros es muy importante verificar el estado de este plato. ¿Por qué? Porque si el plato se encuentra torcido, se encuentra fracturado, no va a tener la misma eficiencia mi freno. Por ejemplo, si yo tengo mi plato torcido, ¿qué va a pasar? Que mi fuerza de frenado va a ser desigual y se me puede jalar, por ejemplo, mi llanta al momento de que yo frene. Si mi plato está fisurado, ¿qué va a pasar? Que no va a soportar las fuerzas que se van a generar en un frenado de emergencia y se puede romper, dejando a mi vehículo sin frenos en una llanta. Y les repito, esta situación se puede volver en un accidente donde sea cuestión de vida o muerte. Cuando yo doy mantenimiento a mis balatas, hay que tener y prestar mucha atención a estos puntos que se llaman puntos de anclaje, estos que se ven aquí, que están en el plato. Estos siempre hay que lubricarlos con un poco de grasa, con un poquito de grasa. Y si le pueden poner grasa para silicón, de silicón, como la que usamos en los frenos delanteros, mucho mejor. Sobre estos puntos de anclaje va a estar pegada la balata. Entonces la balata va a recorrer sobre esos puntos del plato. Si yo no los lubrico, ¿qué va a pasar? Que va a generar fricción. Al generar fricción, luego esto se desgasta y las balatas tienden a enterrarse ahí. Y si se entierran, no voy a frenar. Yo voy a pisar mi pedal de freno, pero mi balata no va a llegar a hacer contacto con el tambor. ¿Por qué? Porque se va a estar amarrando con el plato. Por eso es muy importante prestar atención al plato.